En el episodio de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Jorge Ernesto Roa Roa. Es doctor en Derecho summa cum laude por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y abogado graduado con honores de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Ciencias Jurídicas Avanzadas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Especialista en Protección Internacional de Derechos Humanos por el Instituto Internacional de Francia. Ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, practicante del Tribunal Constitucional de España, consultor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asesor de varias entidades públicas y privadas en materias de regulación, inteligencia artificial y litigio constitucional en Colombia y en América Latina. Un referente indiscutible en el análisis jurídico actual. Bienvenidos, esto es 5 Tips Jurídicos, comencemos. Jorge Roa, bienvenido a este podcast muy interesante del postdoctorado en Ciencia Jurídica, Innovación y Sociedad Global. Es un gusto tener a un gran constitucionalista como usted, que además es un gran eje motivador de los chicos, que apenas lo escuchan empiezan a motivarse muchísimo en el estudio del derecho constitucional. Bienvenido a este podcast. No, muchas gracias, Leandro, por esta invitación, por estar aquí en la universidad, en mi ciudad, en mi departamento, con mis estudiantes. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación también a este podcast. No, mi doctor Jorge, muchas gracias. Este podcast se llama 5 Tips Jurídicos. Vamos La pues. idea de esos 5 tips jurídicos es que después de que tengamos una charla muy corta, le haré la pregunta de 5 tips jurídicos de algo que lo coja de sorpresa. Maravilloso, me encanta. Entonces Listo. Vamos a hacerlo. Perfecto. Doctor, hoy vemos en la sociedad que hay una invitación al movimiento de la población a marchar por uno, a marchar por otra cosa. Esa noción de ciudadano y constitución, ¿cómo la ha estudiado usted durante sus grandes estudios y obras? Bueno, Leandro, como tú sabes muy bien, yo defiendo un modelo de democracia que es un modelo de democracia deliberativa. La democracia deliberativa entiende que los espacios de participación y de debate de las ideas son múltiples y no están solo en los canales institucionales, no están solo en el Congreso, no están solo en la administración y no están solo en los tribunales. Por supuesto, ahí deben estar presentes, pero también están fuera. Este espacio en el que tú amablemente me invitas es un espacio de deliberación, el Congreso en el que estamos participando, también lo que ocurre en la vida diaria, en la vida cotidiana, y por supuesto un elemento fundamental de la deliberación son las movilizaciones ciudadanas en las que los ciudadanos de distintos sectores, por distintos intereses, salen a las calles a expresar sus desacuerdos sociales, sus reclamos sociales, a manifestar sus opiniones. Lo fundamental para que haya deliberación es, por supuesto, que haya un respeto mutuo por el disenso, por las ideas ajenas, por las ideas diferentes, por las ideas de la oposición, por las ideas de quienes están a favor del gobierno, en fin, que haya una deliberación pausada, sosegada, tranquila, esencialmente respetuosa, que permita generar algunos consensos y que permita conocer las necesidades, las virtudes, los problemas, los desacuerdos, en fin, que nos dé una idea de cuál es la sociedad en la que vivimos. Si no hay deliberación, no sabemos la sociedad en la que vivimos. Si tú no me hablas a mí y no me cuentas de dónde eres, cómo eres, qué religión tienes, qué piensas del gobierno, qué piensas de mí, qué piensas de los estudiantes, qué piensas de la vida social, política, pues yo no te conozco. Si no hay deliberación en la sociedad, pues la sociedad no se conoce a sí misma, y si no se conoce a sí misma, no puede haber entonces resolución de nuestros desacuerdos sociales profundos por vías pacíficas. Doctor Roa, de acuerdo a esa respuesta, uno nota algunas veces que la Constitución o el discurso constitucional puede ser usado en distintas vertientes. Uno ve gobiernos de derecha, si lo queremos llamar, de izquierda, que se acogen a la Constitución. ¿El discurso constitucional tiene una relación con la ideología? Yo creo que, por ejemplo, nuestros documentos constitucionales contemporáneos en la mayor parte de los países del mundo son documentos constitucionales esencialmente abiertos, que no incluyen una determinada ideología, no son hijos de un determinado partido político, no son hijos de la victoria de una batalla. La mayor parte de las constituciones latinoamericanas contemporáneas, por ejemplo, incluyen algunos proyectos políticos, pero son proyectos políticos que tienden al consenso, con contadas excepciones. Nuestra Constitución es un maravilloso ejemplo de un texto constitucional, de unas disposiciones constitucionales que son producto de un consenso de distintos partidos, de distintos movimientos, y que al mismo tiempo tiene la apertura suficiente para permitir gobiernos de izquierda, de centro, de derecha,
mayor participación del mercado en la economía, mayor regulación del Estado, mirar siempre más a los débiles, pero también proteger al empresariado, al sector privado, atraer la inversión extranjera, pero proteger al campesinado. En fin, son textos constitucionales que permiten que la deliberación que va ocurriendo en la política ordinaria, en las elecciones, en la interpretación que hacen nuestros jueces constitucionales, vaya perfilando en cada momento distintos equilibrios sociales, políticos, ideológicos, distintas orientaciones. Y por eso es que nuestra Constitución, la colombiana, es tan respetada y es un modelo de prestigio en el derecho constitucional contemporáneo global, porque es una constitución que recoge un catálogo moderno de derechos, pero que al mismo tiempo tiene la apertura suficiente para permitir distintos tipos de ideologías en el gobierno, distintas inclinaciones, distintos equilibrios sociales, y creo que eso es un valor importante intrínseco a nuestro actual texto constitucional. No ocurre lo mismo en otros textos constitucionales cercanos, pero como te he dicho, la mayor parte de las constituciones contemporáneas en casi todo el mundo permiten este juego, este amplio espacio nosotros lo llamamos los juristas discrecionalidad legislativa, desarrollo legislativo, pero creo que es mucho más amplio que eso, es deliberación pública de calidad, se trata pues del desarrollo de la Constitución en distintos escenarios y en distintas vías. Doctor, como lo he venido escuchando, se habla de que la Constitución debe contribuir a la transformación. Pero entonces podría aparecer una inquietud, ¿en qué momento debe cambiarse la Constitución para lograr una mejor transformación? Que ese sería el dilema cuando escuchamos, hay que hacer una asamblea constituyente y cambiar la Constitución. ¿Cuándo se debe cambiar una Constitución? Hay varios estudios en derecho comparado que se preocupan, yo creo que innecesariamente, por cuánto deben durar las constituciones, cuánto duran, cuál es el promedio, si son 43 años o no. Y yo creo que lo fundamental en esto es saber que las constituciones son documentos que por una parte regulan la convivencia social, pero que por otra parte son fundamentalmente aspiracionales. Y el hecho de que sean aspiracionales implica que contribuyen a la transformación social y ponen a la sociedad la tarea de transformarse. Y entonces lo que uno tiene que pensar es, esta Constitución tiene un programa de transformación social y ese programa de transformación social ya se realizó o no se realizó. Si el programa de transformación social ya se realizó, pues es quizá un buen momento para pensar en imponerse, crearse, proponerse una nueva meta, un nuevo proyecto de transformación. O si el proyecto de transformación es bueno, pero los mecanismos constitucionales no son los adecuados, pues entonces hay que ajustar los mecanismos, los instrumentos a la altura del proyecto de transformación. En el caso de la Constitución de 1991, yo creo que tiene un proyecto de transformación muy ambicioso en distintos ámbitos, en términos de igualdad, de superación de la pobreza, de consecución de la paz, de equilibrar la participación de los privados y también del Estado en la garantía de los derechos, y tiene algunas herramientas que son maravillosas, que han dado muy buenos resultados, pero que el proyecto de transformación de nuestra Constitución está todavía pendiente. Por supuesto, sí, siempre podríamos decir, esto se puede mejorar, esta nueva meta tendría que ser alcanzada, pero en lo que se refiere a nuestra Constitución, creo que lo que nos corresponde en este momento es cumplirla. Sí, no, ese es como vamos a cambiar algo que hace falta mucho por cumplir. Así es. Doctor, me ha encantado escucharlo muchas veces, soy defensor de esta teoría. Siempre me ha gustado mucho los estudiosos alemanes que tratan como de enfocarse en una teoría y decir, es por aquí que hay que entender el mundo. Hoy vemos que el derecho constitucional trasciende frente a conceptos o clasificaciones, a veces hasta dudosas, de constitucionalismo principalista, neoconstitucionalismo, constitucionalismo garantista. ¿En qué situación está el constitucionalismo deliberativo entre todo ese rollo del neoconstitucionalismo? ¿Cómo podemos entender ese constitucionalismo deliberativo? Es muy interesante la pregunta que me haces, y lo primero que tengo que decirte es que no concibo la teoría constitucional sin un compromiso con el dolor de la gente, con el dolor de las personas. Para mí, la comprensión fundamental del derecho constitucional, por ejemplo, de la jurisprudencia constitucional, digo que la jurisprudencia constitucional no es como la definió el piano, sino que es el conjunto de instrumentos discursivos que los seres humanos creamos para proteger solidariamente a otros. Esa era mi definición en la Corte Constitucional de qué era la jurisprudencia constitucional. Utilizamos las palabras y la autoridad que nos da la Constitución para proteger los derechos de otros. Y concibo el derecho constitucional
solo como un mecanismo para proteger los derechos de las personas, para hacer que las personas vivan mejor, sean más respetadas y se les trate con igual consideración y respeto. Como entiendo eso, entonces no puedo desligar mi práctica y mi teoría constitucional de un compromiso por la transformación social y por la transformación de la vida de las personas y especialmente de aquellas que entienden que la Constitución está más lejos de sus vidas porque en realidad es así, porque leen que la Constitución dice vida digna y su vida no es digna, porque dice trabajo decente y sus condiciones laborales no son de esa manera, porque dice igualdad entre hombres y mujeres y no ocurre lo mismo en la sociedad, porque dice igualdad en general y ven la profunda desigualdad que aqueja nuestra sociedad. Entonces, el constitucionalismo deliberativo, como yo lo entiendo, es por supuesto una concepción de una democracia mucho más exigente que la democracia representativa, que no se conforma con el voto, que entiende que el voto y otros mecanismos de participación son quizá una exigencia pobre, muy poco exigente para los retos de nuestras sociedades y que entiende que la deliberación como instrumento, como procedimiento, permite, como decía al inicio, conocer cuáles son nuestras posiciones, nuestras necesidades, nuestros desacuerdos y tramitarlos colectivamente por vías civilizadas y por vías pacíficas. El constitucionalismo para mí es una gran promesa de transformación social, de transformación cultural, de transformación económica y política y por eso creo fundamentalmente que la mejor forma de entender el constitucionalismo latinoamericano es el constitucionalismo deliberativo transformado. En qué estado está el constitucionalismo deliberativo en Latinoamérica? Yo creo, ¿Hemos avanzado? ¿Estamos cortos? yo creo que en América Latina concurren distintas formas de constitucionalismo que compiten, por una parte por dominar el discurso jurídico, pero por otra por ser implementadas en la vida real. El neoconstitucionalismo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano con todos sus fracasos, la idea, la idea de un constitucionalismo abusivo muy presente en varios países de América Latina, incluso constitucionalismo autoritario y por supuesto el constitucionalismo transformador y deliberativo tiene una gran presencia. Desde luego, el constitucionalismo transformador igualitario es un constitucionalismo que pone un referente moral, político, jurídico, normativo, aspiracional y que se enfrenta a todos los retos que le trae los déficits sistémicos de nuestras democracias, la pobreza, la desigualdad, la miseria y que pretende enfrentarlos. Y a esos retos se suman las amenazas de la instrumentalización del constitucionalismo mediante formas conservadoras, abusivas y autoritarias que minan los objetivos y las promesas de cambio que han hecho nuestras constituciones y por supuesto la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero si me preguntan si estamos mejor que hace 20 años o 30 años en América Latina, diría indudablemente que sí. Si uno mira el derecho internacional contemporáneo, la geopolítica contemporánea, quizá encuentra muchas razones para el pesimismo, Leandro. Pero está científicamente demostrado que el optimismo no mejora nada las cosas ni las situaciones, pero sí está demostrado que el pesimismo las empeora. Entonces yo prefiero ser optimista y decir que hoy estamos mucho mejor que hace 30 años. Y es que lo que dice él no es muy cierto, porque Jared Diamond, me gusta el libro de Crisis, cuando plantea la mejor manera de salir de una crisis es entender que estamos en una, saber nuestra realidad y a partir de eso trabajar. A veces como que el pesimismo es cerrar los ojos, no ver la realidad y como negarnos a ver esa realidad y tratar de salir como ese embrollo, ¿cierto? Tienes toda la razón. Cuando uno mira, por ejemplo, la mayor parte de los estudios críticos, que son valiosísimos y que son fundamentales, pero que tienen una alta dosis de pesimismo, pues siempre nos queda la pregunta de cómo a partir de esas críticas salimos de los problemas sociales, qué podemos hacer frente a la pobreza, la desigualdad, la miseria, la exclusión, con la denuncia de que nuestras constituciones son excesivamente generosas, pero que no cambian la vida de las personas. Siempre tenemos que buscar caminos para diseñar institucionalmente o con arquitectura constitucional procedimientos, instituciones, mecanismos de participación, mecanismos de decisión, uno de los elementos fundamentales para lograr esa transformación e impulsarlo con optimismo. Creo que el pesimismo nos invita en ese caso a la inacción, un poco al resentimiento, que es lo peor que puede pasar, y yo diría que está alimentado también por cierta pereza política e intelectual, por cierto conformismo, por cierta inercia, y yo diría que frente a eso prefiero una actitud optimista que tiene un norte que puede tener errores, que puede estar equivocado, pero que es un norte y que invita a la sociedad a caminar colectivamente, a los juristas, a las futuras generaciones, a encontrar caminos institucionales para lograr las aspiraciones y las promesas de nuestras constituciones. Y eso es verdaderamente más retador. Lo demás, digo, me parece, digamos,
producto de una cierta inercia o conformismo al cual me resisto y me resistiré. Y me gusta mucho porque eh, cuando uno se acerca un poco a ese constitucionalismo populista, Ujú, donde aparece la premisa de la crítica del máximo intérprete de ujú, la Constitución, que sea el ujú, juez como máximo intérprete, y empieza uno a ver como esos criterios, ¿no? ¿Por qué debería haber un máximo intérprete si vuelve una aristocracia? ujú. Según alguna vez entendía. O por el otro lado, en última, tenemos un discurso muy bonito constitucional, pero a lo último una corte constitucional resuelve en política. Una mayoría vence a una minoría, dejando a una minoría en salvamento de votos y demás. ¿Cómo el constitucionalismo deliberativo le responde a ese constitucionalismo populista y a esa crítica del máximo intérprete que sea el juez de la Constitución? Es fundamental que la ciudadanía rodee a las instituciones y la rodee de distintas maneras, la rodee apoyándola, la rodee controlándola, la rodee criticándola de buena fe, pero que acompaña a las instituciones. Nada gana una sociedad cuando acusa a sus jueces justa o injustamente de ser corruptos y eso efectivamente se ratifica. Si Ujú. creemos que nuestros jueces son corruptos, lo que tenemos que hacer es vigilar, cambiar, en fin, controlar, ejercer ciudadanamente de nuestro derecho a controlar al poder. Pero lo que hace mucho más daño es acusarlos de activistas cuando no son, de corruptos cuando no son, de clientelistas cuando no son. Yo no estoy diciendo que sean nuestras judicaturas sean perfectas, desde luego, y aquí estoy generalizando, pero yo pienso, por ejemplo, en el Poder Judicial de Brasil, en el Ujú. Supremo Tribunal Federal de Brasil, que fue un actor fundamental para mantener el sistema democrático frente a la amenaza más grande que ha tenido ese país y quizá Latinoamérica, que fue el gobierno de Bolsonaro. La sociedad puede tener algunas críticas sobre la forma como se hizo, pero es claro que la democracia subsistió gracias a la acción del Poder Judicial brasilero. En Colombia tenemos lo mismo, pero no Nos ha pasado quisiera lo mismo. centrarme solo en Colombia, quisiera decir, la sociedad ha debido rodear a su Supremo Tribunal Federal de Brasil, abrazarlo y apoyarlo y por supuesto criticarlo de buena fe. Entonces, desde el constitucionalismo deliberativo, por supuesto que hay una gran apertura a voces disidentes, a visiones distintas del rol Ujú. del Poder Judicial, pero también una idea fundamental y es que el Poder Judicial es una voz esencial de nuestra deliberación pública, es un escenario de representación democrática de las personas, solo que no es una representación electoral, es una representación argumentativa, deliberativa, meritocrática y por ende también democrática. Cuando uno empieza a ver al poder del ciudadano, hoy también hay unas tendencias que empiezan a reconocer cómo las tecnologías disruptivas podrían potencializar Uh el -huh, poder del ciudadano. También uno ve en el campo del estudio del derecho que los laboralistas empiezan a dedicarse a las tecnologías disruptivas, los uh -huh. penalistas, los constitucionalistas innatos, como el doctor Roa, ¿cómo ven esa relación entre el derecho constitucional y estas tecnologías disruptivas y este nuevo mundo digital? Yo ¿Para creo, dónde vamos? Yo creo que el constitucionalismo deliberativo se puede beneficiar mucho. Ujú. Los mecanismos de participación como las asambleas ciudadanas, los mini públicos, los escenarios deliberativos más pequeños, pero no por eso menos importantes, se pueden beneficiar mucho de las nuevas tecnologías. Dicho eso, desde luego yo creo que hay más retos que beneficios y que si sabemos gestionar esos retos, retos clásicos, siempre que aparece la expresión inteligencia artificial, nuevas tecnologías, todos hablamos de privacidad, intimidad, buen nombre, honra, en fin, y efectivamente esos son los retos ajustados a nuevos ecosistemas digitales y a nuevas formas de intervención tecnológica en la vida diaria de las personas. Y yo creo que el constitucionalismo tiene que ser como siempre garante de la libertad, pero también del respeto de la dignidad humana. Y esos dos principios generales, abstractos, formulados de esta manera, permiten resolver adecuadamente problemas concretos en nuestros ambientes digitales. Doctor Roa, una vez en un libro leía que habían dos empresas alemanas que eran más importadas para Latinoamérica, ¿no? Era el Volkswagen y la teoría de Robert Alexi. La pregunta es cómo el constitucionalismo deliberativo se articula con la noción de Robert Alexi, de Habermas, etcétera. ¿Cómo entender este mundo que a veces es muy abstracto, ¿no? A veces nos quedamos que en el cuento de que Dorkin pelea con Juan, Uh -huh. que parece de que no es tanto así, pero el tema es cómo articula con todas estas teorías el constitucionalismo deliberativo. Tú te refieres al prólogo que escribía el libro Los Test Constitucionales, en el que Sí, señor. cuento un chiste alemán, Sí, eso sí, es una sí. especie de oxímoron, en el que se preguntan cuál es la segunda marca alemana más exportada
en el mundo después de la Volkswagen. Sí. Y la respuesta chiste alemán de profesores y profesoras de Derecho Constitucional en Alemania es que es el test de proporcionalidad y la ponderación. Y lo destaco porque tiene razón. El test de proporcionalidad es un elemento de la convergencia constitucional en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de visitar la Corte Constitucional de Corea del Sur, por ejemplo. La forma como la Corte Constitucional de Corea del Sur resuelve los casos de conflictos de derechos es el test de proporcionalidad y la ponderación con algún ajuste, con algún matiz. Prácticamente todos los países de América Latina lo hacen, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluso el test especial de la Corte Suprema de los Estados Unidos mediante el balancing. Entonces es un elemento de convergencia constitucional. Y el constitucionalismo deliberativo tiene una fuerte relación con el principio de proporcionalidad de la ponderación, porque la forma adecuada de canalizar la deliberación en los tribunales constitucionales hasta la fecha es la utilización del principio de proporcionalidad de la ponderación. No nos deja satisfechos, tiene muchas críticas. Nuestra generación nació, se formó y creció y quizá morirá bajo el paradigma de la proporcionalidad y la ponderación, pero es un paradigma que está en ocaso. Hoy hablamos de otras formas de interpretar la Constitución que son mucho más interesantes, incluso con origen en la economía, el análisis costo-beneficio, en fin, el paradigma está llegando a su fin, pero es importante recordar que el test de proporcionalidad y la ponderación sistematizados por Alex y por Aaron Barak han tenido una fuerte relación con la idea de que nuestros jueces constitucionales son representantes argumentativos. Robert Alexi tiene un artículo muy interesante en el que sostiene que cuando los jueces utilizan el test de proporcionalidad para resolver los casos, ejercen una cierta representación argumentativa de la ciudadanía, y esta es una idea que para quienes sostenemos que el Poder Judicial y el control de constitucionalidad es un escenario deliberativo, es una idea que es plenamente compatible y que se alimentan mutuamente. Tuvimos un debate, para ir cerrando, y llevamos toda esta teoría a algo práctico. Tuvimos un debate en Colombia sobre el decreto del exfiscal Montealegre que salió a defender y que decían el debate del siglo. Entonces, ¿cómo? Ahí había unas tendencias, ¿no? Hay gente que decía, formalmente eso tiene una respuesta y esta gente se está inventando otra cosa. Otros decían, no, pero si usted lo mira, el poder del pueblo, hasta el constitucionalismo deliberativo nos puede ayudar a resolver el problema de las discrecionalidades y los conceptos jurídicos indeterminados. Puede ser una buena herramienta guía que nos empiece a entender hacia dónde es el pueblo, hasta dónde van los límites del pueblo, qué puede ser pueblo. Yo defiendo la más amplia deliberación posible, Leandro. Sin embargo, debo decirte que desafortunadamente la mayor parte de nuestros desacuerdos jurídicos contemporáneos, sobre todo los que se ventilan en el ámbito político, son falsos desacuerdos. Son desacuerdos que no existen. Y en el caso concreto sí, al que tú haces referencia, me parece que no había lugar a dos interpretaciones. Era muy claro que efectivamente no se podía avanzar sin el visto bueno del Senado. Entonces, yo francamente lo que hago es tomar distancia de esas brigas políticas, de esos desacuerdos que son eminentemente políticos, y creo que mi consejo es a los estudiantes, a los profesores, concentrémonos en los debates más estructurales y no nos dejemos enredar en esos debates más coyunturales, lo cual no quiere decir que no intervengamos, pero que no nos agote. Entonces, no creo que haya sido ni el debate del siglo, ni el debate del año, y sobre todo, como ya te dije, no creo que haya un desacuerdo de buena fe. Sí, era más... Yo cuando veía eso, recordaba a Noam Chomsky cuando hablaba del sacerdocio laico, como grupo de intelectuales al beneficio. ¿Preparado entonces, mi querido? Bueno. Porque sé que... No estoy muy preparado, porque no sé de qué se trata. Los 5 tips. Bueno, creo que la idea es que uno no esté preparado. La idea es que uno no esté preparado. 5 tips para llevar a cabo una transformación social a partir del constitucionalismo deliberativo. Lo primero, tener en cuenta que hay distintas visiones de lo que significa transformación social y hacia dónde debe ir una sociedad. Es lo primero, no hay una voz única que la define. Segunda, sin democracia y sin deliberación, ninguna transformación social es posible. Puede haber transformación social mediante la dictadura, desde luego, pero esa no es la transformación social que nos interesa. Tercero,
Todos los actores deben jugar un papel, pero también deben ser conscientes de que si no juegan su papel, es probable que otros actores ocupen ese espacio y lo hagan legítimamente. Cuarto, no hay transformación social sin ciudadanía constitucionalmente militante, sin ciudadanía que defienda sus derechos, que vote bien, que esté dispuesta a deliberar. Y 5, el objetivo de la transformación social es que las personas vivan mejor, vivan en dignidad, que sean respetadas y tratadas con igual consideración y respeto. Profesor Roa, le he manifestado en viva voz de admiración. Muchas gracias por esa defensa tan neutra, pero tan centrada de la Constitución. Creo que le sirve muchísimo a la academia y al país cuando se dice pensemos en el otro, desarrollemos esto objetivamente, y me ha gustado mucho escucharlo, y espero que los que nos escucharon estos 5 tips pues estén súper felices. Y siempre bienvenido aquí a la universidad y al postdoctorado. Te agradezco mucho por la invitación, muy feliz de estar con todos ustedes en Boyacá, en Tunja, y les deseo muchos éxitos. Aquí estaré nuevamente. Muchas gracias. Esto fue 5 tips jurídicos. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, activa la campana y mantente atento a nuestro próximo contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.